Este año estamos viviendo una realidad, como decíamos al comienzo, no solamente muy compleja, muy dolorosa, muy atemorizante, no solamente eso, sino muy paradójica. Y muy paradójica, ¿por qué? Porque cuando según nuestra fe, nosotros todo en la Pascua nos habla de vida, y todo es luz, y todo es alegría, y todo es belleza, y todo es el resplandor infinito de la resurrección. Lo cierto es que lo que estamos viviendo en nuestro ámbito, en este lado material, mortal, finito de nosotros, los seres humanos, es temor, es enfermedad, es contagio, es crisis económica, es problemática social, es sufrimiento en las personas, en las familias, es miedo en los corazones, es en ocasiones incluso soledad, ausencia, pérdida de personas que extrañamos hoy, pérdida de presencia, pérdida de encuentros, pérdida de tranquilidad, pérdida de comodidades, pérdida de realidades que hace poco más de un año teníamos y ahora no tenemos o corremos el riesgo de perder. Y el mundo como funcionando, sí, como funcionando, pero como a media máquina, torpemente, siempre como con todas estas restricciones impuestas por esta tragedia y por los miedos y zozobras que nos rodean. Y en medio de ello, el anuncio. Cristo, Señor, ha resucitado. Cristo, Salvador, está vivo. Cristo es nuestra vida, nuestra alegría, nuestra luz y nuestra esperanza. Y no es un fantasma, sino que es real en nuestras vidas. Este domingo, la Iglesia quiere que nosotros acerquemos nuestro corazón y nuestra mente a la consideración de algo que hoy en día no es tan fácil considerar. Y no es tan fácil considerar porque de alguna manera de un tiempo para acá, ese tema es un tema que se toca muy poco. Tal vez en otras épocas, hace 40, 50 o más años, era el tema central. Siempre se hablaba de eso en la predicación religiosa. Pero luego como que el tema pasó a darse por supuesto, o por sabido, o por secundario, o por superfluo, y se empezó más bien como a poner el énfasis en otra cosa. Se los hago con una pregunta retórica para que contesten en su corazón. ¿Para qué sirve Cristo resucitado? Contéstalo en tu corazón en este momento. ¿Para qué sirve Cristo resucitado? No sé qué respondas, pero es muy posible que nos planteemos que para que me ame, que para que me quiera, que para que me consuele, que para que nos ayude, que para que nos dé esperanza o nos dé alegría, o a lo mejor incluso decimos para que nos dé su vida, la vida eterna, la resurrección. Y hoy las lecturas están apuntando todas a lo siguiente, y es que para lo que sirve Cristo resucitado, que incluye todo lo que yo acabo de decir, para que nos ilumine, nos alegre, nos dé esperanza, nos consuele, nos fortalezca, nos sostenga, nos dé vida eterna, nos dé la resurrección, que incluye todo eso, para lo que sirve Cristo resucitado, es para perdonar el pecado, porque el problema de la humanidad y del mundo es el pecado. Y hoy la Iglesia quiere que volvamos la mirada a eso, a ese que es el verdadero drama, a ese que es el verdadero virus que destruye no solamente al ser humano, sino al mundo entero, a la creación entera, al cosmos, la enfermedad del cosmos, que es la obra y el plan y el proyecto del pecado.
porque el pecado tiene un plan y un proyecto y es destruir la obra de Dios. Y la obra privilegiada de Dios eres tú. Y el pecado te quiere destruir. Pero como les decía, de un tiempo para acá de esto se habla poco, porque ese tema del pecado suena como feo. Además, porque todos los habla tonterías liberalongos de pensamiento así como humanistoide que tienen hoy en día, todos los que se mueven según la ideología de este mundo, acusan constantemente a las religiones de que nos inventamos la culpa y de que nos fascina mantener a la gente oprimida con la idea del pecado. Y por eso estamos viviendo en una época en la que el mensaje oficial que se transmite en estas sociedades: haz con tu vida lo que quieras porque ahora nada es malo, todo se puede hacer, todo es legítimo, a todo tienes derecho, con tu cuerpo, con tu mente, con tus gustos, con tus vicios, con todo lo que tú hagas, casi que todo luce. Casi que todo hay que acogerlo, respetarlo, no importa nada, no es sino ver esa cloaca de las redes sociales llenas de insultos, mentiras, injurias, crueldades. Estamos en un mundo que hoy legitima todo, normaliza todo. Todo se volvió legítimo, todo se volvió normal, a todo tienes derecho. Pero piénsenlo bien, funciona. Funciona, de verdad. Abran los ojos, funciona. El mundo está mejor hoy. Ya la gente no sufre gracias a que nos quitamos esta carga del pecado. Ya la gente no sufre. Ya no hay personas maltratadas, martirizadas, torturadas, injuriadas, calumniadas, traicionadas. Ya no hay familias rotas, ya no hay niños abandonados. Ya no hay personas violadas, abusadas, utilizadas. Ya no hay víctimas de la violencia, del robo, de la delincuencia, de la criminalidad, del narcotráfico, de la trata de blancas. Ya no hay víctimas de la guerra, ya nadie muere por minas antipersonales. Ya a nadie le pegan un balazo, ya nadie tiene una cuchillada. Ya con la honra de nadie barren el piso. De verdad, el mundo ya es mejor. No, el mundo es un mundo fallido. El mundo que hacemos los seres humanos es un mundo fallido. Un mundo fallido donde ni siquiera hay la solidaridad mínima. Por ejemplo, en este momento que estamos viviendo, ni siquiera hay la solidaridad mínima para que como un solo mundo, un solo planeta, una sola humanidad, afrontemos la pandemia. Al grito de primero yo y que se frieguen los demás, los poderosos y los pudientes se corren por la vacuna, mientras los marginados y vulnerables les llega, si es que les llega, a cuentagotas. Un mundo fallido, y lo que hay detrás del mundo fallido se llama la obra, el proyecto, el plan estratégico del pecado. El pecado no puede dañar a Dios, pero el pecado puede dañar la obra de Dios. La obra de Dios tiene tres grandes características ontológicas. Las tres grandes características ontológicas de la obra de Dios son la belleza, la verdad y la bondad. Es decir, Dios todo lo hace bello, todo lo hace verdadero y todo lo hace bueno, y vio Dios que era bueno. Esas son las características de todo lo que Dios hace, y tú fuiste creado así. Tú fuiste creado bello, no la belleza estética de las portadas y de las fotografías. No, no, no. La belleza del ser, de tu existencia, de lo que eres. Y Dios te hizo verdadero, auténtico. Y Dios te hizo bueno, porque eso fue lo que Dios puso en ti. Y el pecado quiere romper la belleza y afearte, y afear el mundo, y afear a los demás,
y afear la sociedad. Y el pecado quiere destruir la verdad y por eso posiciona la mentira, la calumnia, el chisme, la injuria, la traición, el engaño, la estafa, el fraude, porque el pecado va metiendo todo lo que vaya rompiendo el sentido de la verdad. No me digan que ustedes no hacen parte del grupo grandísimo de personas que se llenan la boca diciendo que no existe la verdad y que cualquier cosa es verdad y que todo lo que opine cualquier baboso, cualquier eructo mental es verdad. Porque si algo ha logrado esta sociedad de hoy en la que vivimos, es convencernos de que lo feo es bonito y que mientras más fea una persona, más se afee, más se dañe, más se convierta en una especie de zombie, más auténtico es, más independiente, más irreverente, más capaz de ser esa persona misma. Porque la belleza no está de moda y la verdad no está de moda, todo lo contrario. Constantemente nos bombardean con noticias falsas, mensajes falsos y opiniones falsas. La gente renunció a buscar la verdad. Y el pecado quiere romper el bien con el mal. Y por eso, quienes fuimos hechos para hacer el bien, empezamos a hacer el mal. Comenzamos con nosotros mismos, dañando nuestro propio cuerpo, nuestra propia estabilidad emocional, psicológica, dañando nuestra mente, dañando nuestra manera de mirar y nuestra manera de oír, dañando nuestro carácter, nuestro temperamento, dañando nuestra salud. Y luego seguimos con los demás, dañamos con palabras, con pensamientos, con actitudes, con acciones, con la forma como nos tratamos, en una sociedad cada vez más llena de rivales, de enemigos, donde abunda el rencor, la rabia, el desquite, el reproche, la molestia hacia los demás, la molestia hacia los otros, la capacidad de actuar con las demás personas sin escrúpulos, sin considerar lo que puede sufrir alguien por mis palabras o por mis opiniones o por mis acciones o por mis omisiones. Y después de dañar a los otros, viene la naturaleza, los ríos, los lagos, los mares, los animales, las plantas, el aire, el mundo. Y cuando se nos acaba eso, todavía nos queda intentar hacerle daño a Dios, para sacar a Dios del corazón de las personas, para sacar a Dios de las familias, para sacar a Dios de los libros, para sacar a Dios de las películas, para sacar a Dios de la televisión, para sacar a Dios de las series de Netflix, para sacar a Dios de las almas de los niños y de los jóvenes, para sacar a Dios de las leyes, de los países, de las sociedades, de las escuelas, de las universidades. La obra del pecado. Y para eso vino Cristo resucitado. Porque el pecado actúa de una manera tan eficaz que el único que lo puede vencer es Dios. Hoy ha aparecido un texto que es muy difícil de comprender porque hemos perdido esa manera de pensar. Ese texto dice lo siguiente: hijos míos, les escribo para que no pequen. Esto hasta suena raro porque la gente cree que pecar es sabroso. ¿Ustedes se acuerdan de esa frase que decimos en colombiano de que todo lo rico o es pecado o engorda? Fíjense lo malvada que es esa frase. Todo lo rico, lo agradable, lo sabroso, lo placentero, o es pecado, luego pecar es rico, o engorda. Impresionante. Una sociedad que se ha autoconvencido de que pecar es agradable, cuando en verdad pecar es dañar y dañarse, y dañar el mundo, y dañar y ofender a Dios. Y sin embargo, lo que tenemos aquí metido en el ADN es que se pasa delicioso, se goza en el pecado. Hijos míos, les escribo para que no pequen.
Pero si alguno peca, tenemos al que aboga ante el Padre, al que intercede por nosotros, a Jesucristo el justo. Como el pecado es tan difícil de vencer, Jesucristo está intercediendo por nosotros con todos los santos y la Santísima Virgen María para que tengamos el consuelo, la fortaleza y la sabiduría de no pecar. Pero miren la frase complicada. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Víctima de propiciación, ¿eso qué significa? En las religiones tradicionales, como el pecado es una realidad tan grave que rompe la relación consigo mismo, con los demás, con el mundo y con Dios, porque el pecado rompe toda relación, para reparar la relación hay que entregar una víctima, hay que hacer un sacrificio. ¿Por qué? Porque el pecado tiene costo. Muchachos, el pecado no es gratis. El pecado no es una bobada, no. Ustedes fíjense bien, y alguien siempre paga una factura por el pecado. O paga la factura tu salud, o tu cuerpo, o tu tranquilidad emocional, o la pureza y la inocencia de tu mente, o la sanidad psicológica tuya, o tu vida y tu aliento espiritual. Pero alguien paga la factura del pecado. O la paga tu esposa, o tu esposo, o tu hijo, o tu hija, o tu hermano o hermana, tu novia, tu novio, tu amigo, tu amiga, la chica que utilizaste, el muchacho al que le mentiste, el niño del que te burlaste, el compañero con el que fuiste cruel, a la persona que le mentiste, a quien le quitaste algo. A quien no le cumpliste una palabra, a quien atacaste, a quien golpeaste, a quien le diste una patada, a quien usaste sexualmente. Pero alguien paga la factura. El pecado no es gratis. Paga la factura el río contaminado, el lago muerto, el mar con mercurio. Paga la factura al bosque destruido para sembrar matas de coca. Paga la factura la Amazonía que se extingue. Paga la factura el aire que se envenena, los polos que se derriten. Pero alguien paga la factura. El pecado tiene un costo. Y por lo tanto, para reparar el pecado hay que entregar algo que cueste. Algo que cueste para reparar la relación. ¿Y qué es lo que tú tienes que más cuesta que puedes entregar a cambio? Tu vida. Tu vida es muy poca cosa. ¿Qué? Una vida de 60 añitos, 70 añitos, 80. Y eso para reparar el daño inmenso de que el pecado le hace al mundo, a todos. Calcula cuánto sufrimiento hay en este momento en el mundo. Haz un instante de silencio y calcula cuánto llanto hay en el mundo. Piensa, no solo en los enfermos, en los que han perdido personas, en los parientes de alguien que asesinaron, en el asesinado, en las personas violadas, abusadas, en los vendidos, en los secuestrados, en las víctimas de la guerra, en los refugiados, en los que van en balsas intentando llegar a otro país, en los niños encerrados en jaulas en los Estados Unidos y que dejan abandonados. Haz la cuenta de lágrimas y lágrimas y gritos y gritos y sufrimientos y sufrimientos. ¿Qué tienes para entregar a cambio? ¿Qué puedes presentar como víctima para reparar la relación? No tenemos nada. Por eso Dios envía a Jesucristo para que entreguemos lo único verdaderamente valioso, a Jesús. Y lo entregamos. Recuerden que esto no es una mesa únicamente, es un altar. Y en este altar
presentamos la víctima para reparar la obra del pecado y tener un mundo nuevo, un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿De qué depende que esta víctima, que es la víctima de la resurrección, es la de la Pascua? Eso es lo que estamos celebrando en la Pascua. En la Pascua estamos celebrando que esa víctima que se entregó en la cruz venció a la oscuridad, venció la tristeza, venció al pecado, venció a la muerte. Y por eso, ¿para qué sirve Cristo resucitado? Para vencer el pecado. Y al vencer el pecado nos llena de luz, de consuelo, de alegría, de esperanza. Nos transmite su vida eterna y nos hace participar de la resurrección. Y ahí es donde se manifiesta el infinito e inmenso amor que Dios nos tiene. Porque Jesucristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores y no nos merecíamos ni que nos mirara. Y sin embargo, no solo nos miró, sino que entregó todo por nosotros, por el amor de nuestro amor. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ay, Dios mío, 3 cosas muy sencillas. Hay que aprovechar esto que Dios hizo. Dios ya hizo su labor en Jesucristo, pero hay una parte que tenemos que poner nosotros. Y esa parte que tenemos que poner nosotros nos la dijo maravillosamente el apóstol San Pedro. Ustedes actuaron por ignorancia, lo mismo sus autoridades. ¿Y por qué por ignorancia? Porque el pecado es un gran engañador. Y entonces, como el pecado engaña, uno no se da cuenta del mal que uno está haciendo. Ustedes actuaron por ignorancia, pero listo, ya eso pasó. Por lo tanto, ahora arrepiéntanse y conviértanse para que se borren sus pecados. Eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces me preguntarás, ¿y qué es arrepentirse y convertirse? Arrepentirse y convertirse es cambiar la manera de vivir. ¿Y cómo es esa nueva manera de vivir? Vivir cumpliendo los mandamientos, que es lo que te dice la primera carta del apóstol San Juan. ¿Y qué son los mandamientos? Vivir amando con el amor con el que ama a Dios, no con el amor con el que ama al mundo, que es un amor utilitario, manipulador, sino con el amor entregado de Cristo. Es decir, viviendo la palabra de Cristo. La vida, el mandato de Dios, que no es un mandato pesado, nos decía la semana pasada el mismo apóstol San Juan. El mandato de Dios lo que nos plantea es una vida según el amor. La vida que te plantea la sociedad decadente en la que vivimos es una vida según el egoísmo más primitivo y más abyecto. Y por eso el mundo no funciona, porque cada quien está pensando no en amar, sino en aprovecharse para su propio egocentrismo. Así pues, ¿qué hay que hacer? Arrepentirse y convertirse, que es cambiar la manera de vivir y vivir según los mandatos. ¿Cómo hacer esto? Esto solo se puede hacer sintiendo la presencia de Cristo, vivo, real en nuestra vida. Y por eso esa imagen tan bella del Evangelio de Lucas hoy, no soy un fantasma. Miren que yo diría que hoy en día esa realidad, esa imagen del fantasma, de alguna manera aparece en nuestras vidas como de 2 formas. Por un lado, hay como todo un ambiente social, ideológico, que te plantea que Dios, que Cristo es una idea así como gaseosa, una cosa inventada por el hombre, algo como una sombra que se refleja en la pared de una caverna y que eso es falsedad. Te quieren convencer de que Dios es un fantasma. Pero al mismo tiempo, uno mismo, en sus penas, en sus tribulaciones, en sus enfermedades,
en sus derrotas, en sus fracasos, uno mismo a veces termina diciendo, ¿dónde está, Señor? Y como que uno no acaba de verlo y como dice Jesús, pero ¿por qué tienen esas dudas? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Y cuando nos llenamos de dudas y de incertidumbres y desconfiamos de su bondad y de su presencia y de su consuelo, entonces se nos vuelve un fantasma. Y Él nos dice, mírenme, miren mis manos, miren mis pies, soy yo en persona, tóquenme y dense cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Y hace un signo para mostrar su presencia real. ¿Y cuál es el signo? Comer. ¿Dónde es el lugar donde con toda claridad Cristo no es un fantasma? En la Eucaristía. Y en la Eucaristía, ¿qué es lo que está? Miren mi carne y mis huesos. No soy un fantasma. Es el cuerpo y la sangre de Cristo. Presencia real, viviente y salvante, porque no es un fantasma. Ahí está tu fortaleza. De ahí sale tu fortaleza. ¿Para qué? Para ser capaz de afrontar la prueba de la vida, porque la vida está llena de penas, tribulaciones, dificultades, derrotas, pérdidas. Y no porque eso lo mande Dios, sino porque esas son las consecuencias de la obra del pecado. Y para poder afrontar ese mundo tan difícil, esa vida tan difícil, necesitas de la presencia de Cristo que entra en tu vida y te da la paz y te llena de alegría. Y como tienes esa fuerza de Cristo, tercero, y aquí terminamos hoy, eres enviado, enviada a una misión. Y esa misión es ser testigos de que esta es la vida verdadera. La vida que vence el pecado y que a través del sufrimiento y soportando el sufrimiento se convierte y llega a la eternidad. Y de esto, ustedes son testigos. Ustedes, todos ustedes. Hay una cosa que a mí me entristece y es que ha llegado una época en que pareciera que hemos elegido no volver a hablar de la fe como por un extraño respeto hacia los demás, incluso en familia. Cierto, los sacerdotes, los religiosos, los ministros, los obispos, el Papa, tenemos una misión gravísima de anunciar. Pero tú, papá, tú, mamá, tú, abuelito, abuelita, hermano mayor, hermanito menor que te estás preparando para la primera comunión, tú niña que oras todos los días, todos nosotros tenemos la misión de hablar de Cristo, porque Él no es un fantasma. Está en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras casas. Él ha vencido al mundo.